El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan capítulo 15, versículo 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado. Si fueran del mundo, el mundo los amaría por cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy, en este sábado, ya de nuestra quinta semana de Pascua, quiero comenzar esta homilía con lo que nos relata la oración. Es muy hermosa, fíjense. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo. El día de hoy, la Iglesia nos propone que podamos reflexionar sobre este grandioso acontecimiento que provoca el bautismo que recibimos. Dice: te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, fíjense, al haber sido justificados, dice, nos hiciste capaces. ¿Qué significa? Que antes no éramos capaces de la inmortalidad. El pecado de Adán y Eva, en teología se dice que es quitado una cosa que se llama dones preternaturales. El ser humano pierde la inmortalidad. Y solo por Cristo, por la justificación. ¿Qué es la justificación en teología? La justificación es el paso de un estado de pecado a un estado de justo. Antes de Cristo estábamos en un estado de pecado. No significa que ahora no cometemos pecado, no. Estamos hablando que el estado que habíamos perdido, el estado de gracia, éramos desgraciados, aunque hoy en día hay muchos que siguen siendo. Pero antes de Cristo vivimos en desgracia, es decir, carentes de la gracia divina. Nos arrebató algo que era nuestro, algo para lo que nacimos, para la eternidad. Por eso dice la Iglesia que la justificación, es decir, el acto de Cristo de hacerse hombre, porque la justificación no solamente muere y ya, no. La justificación es todo un proceso que comienza con el Verbo que se encarna, Cristo que se hace hombre, nace, se hace hombre, predica su palabra, anuncia el reino de Dios, muere, resucita, asciende. Todo este acontecimiento que llamamos justificación hace que de nuestro estado de pecado, que éramos desgraciados, pasemos a un estado de gracia. Por eso, hoy hay que eliminar, escuchen bien, un error que a veces incluso predicadores enseñan y que se llama herejía. ¿Y qué es esa herejía? Dicen, la iglesia es de santos y pecadores. No, señor, no digas herejías. Esa es una herejía. Y esa herejía la decía Martín Lutero.
La iglesia no es santa y pecadora al mismo tiempo. No, señor. No. Esa es una herejía. Condenada en el Concilio de Trento de 1545 a 1563. Y lo decimos en el credo, estamos de acuerdo. Creo en la iglesia, ¿qué es? 4 características positivas de la iglesia. Una, no muchas. Santa. A ver, ¿dónde dice el credo? Santa y pecador al mismo tiempo. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Por eso decir que la iglesia, la naturaleza de la iglesia, decir que es pecadora es una herejía. Pero decía una vez un profesor que tuvimos allá en México, a los alumnos decía, mire, pensándolo bien, ustedes nunca dirán herejías. Si acaso dirán tonterías. Era italiano, el profesor decía, ustedes nunca dirán herejías, porque para decir herejías hay que estudiar mucho, y ustedes no estudian. Si acaso dirán tonterías. Sí, hasta para decir herejías hay que ser un buen intelectual. La mayoría de las veces la gente dice tonterías, no herejías. Por eso dice la oración colecta, qué hermoso, que te dignaste en concedernos la vida celestial. Y explico esta parte. Voy a poner un ejemplo. Antes de Cristo, el ser humano vivía en la orfandad en el sentido de la gracia. Pero viene Cristo, no solo nos preserva del pecado, más aún, hace algo que solo Cristo podía haber hecho. Es más, que solo por Cristo se pudo haber hecho. Antes de Cristo no podíamos llamar a Dios, escúcheme lo que voy a decir, no podíamos llamar a Dios en sentido propio, no lo podíamos llamar Padre. No se podía. Pero con Cristo pasamos de una condición de pecadores a justos, más aún, no solo justos, sino hijos. Somos adoptados. El Evangelio de Juan capítulo 1, a ver, busquen los que tienen su Biblia. Juan capítulo 1. Parece que es el versículo 11 o 12. Soy malo para la memoria, usted disculpe. La edad. Juan 1, 11. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio, primera, capacidad. ¿Qué dice la oración colecta? Escuche, dice, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo. Te pedimos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Capacidad de qué? De ser hijos. Sin Cristo, usted y yo seguiríamos siendo una bola de pelados. Por Cristo podemos llamar a Dios Padre. Cuando uno bautiza, y si iba a decir cuando ustedes bautizan, pero no, ¿verdad? A menos que sea en caso de emergencia. En el bautismo, el sacerdote, cuando ya ha hecho la unción, Padre nuestro, en la monición dice el sacerdote, ahora queridos hermanos, querido Juan, supongamos que es el que bauticé, en este momento tú no puedes, pero tus papás y padrinos, en nombre tuyo, oraremos, y cuando tú crezcas, dice la oración, podrás llamar a Dios como Padre. Porque el bautismo eso es lo que nos permite. Es como, por ejemplo, una persona viene a mí, ¿no? Supongamos que yo soy un mecánico, y usted viene, y viene Steven y dice, le traigo mi troca, mi camioneta, repárela. Ya yo reparo, y tómala, que no la dejo bien. Y se la lleva, y como a la media hora viene, usted es un bandido, me dice. No reparó bien mi camioneta. Ay, yo le digo, ay, perdóname, Steven. Perdóname por haber no reparado bien. Y Steven, como es un buen cristiano y un santo cristiano, hijo de Dios, dice, ok, le perdono que no haya reparado mi carro. Borrón y cuenta nueva. Hasta ahí vamos bien. Pero que yo le diga, señor Steven, disculpe usted, va abusando de su confianza. No solo le pido que me perdone, ¿me adopta como su hijo?
Una cosa es que te perdone, otra cosa es que te adopte. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Por Cristo no solo me perdona una deuda que tenía, me adopta sin merecerlo. Eso hace la justificación. Eso hace el bautismo. Por eso no es lo mismo, perdón usted, pero es una burrada que la gente dice, vamos a bautizarla ya que esté grande, ya que esté viejo. Es una burrada, estás diciendo herejías, tonterías, porque ni herejías, tonterías. Estás privando a tu hijo de ser hijo de Dios. No es lo mismo un bautizado con un bautizado. I'm sorry, no es lo mismo. No es lo mismo. No te confundas. Bíblicamente no es lo mismo. Por eso dice la oración colecta. ¿Ve qué tremendo? Nos hiciste capaces. Me da gusto que poco a poco se va uno dando cuenta de las intenciones que hay gente que pone. Una amiga ayer o hoy me parece ponía, creo que fue hoy, en una publicación ponía, hoy doy gracias a Dios porque un día como hoy, hace 32 años, fui bautizada. ¡Qué bonito! Que empezamos a dar gracias a Dios el día que fuimos bautizados, porque es el día en que nacimos en realidad. Ahora, en la primera lectura, Dios santo, qué tremenda la liturgia tan hermosa. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles, que encontramos el día de hoy, capítulo 16, dice, Pablo y Bernabé empiezan a predicar. Pero ahí va algo interesante. Dice, cuando Pablo y Bernabé comenzaron a predicar, se dieron cuenta de algo. Dice así, de esta manera, dice, en todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles. Y dice al final, de esta manera las comunidades crecían. Dice, se fortalecían en dos cosas. Número uno, se fortalecían en la fe. Y número dos, crecían en número. Dos características. Ojo. ¿Cómo saber que algo que estoy haciendo está inspirado por Dios? Hay un criterio de la palabra. Uno, cuando lo que hago robustece la fe, hace surgir nuevos cristianos. Cuando una labor apostólica no robustece la fe, es todo menos una labor apostólica. No lo es. Es una obra humana, pero no hace algo para acrecentar la fe, no es de Dios. Aunque la haya hecho un obispo, no es de Dios. Padre Matulín, en algunas reflexiones, y me parece, es teológicamente correcto. Una cosa es ser acreditado por los hombres, como lo dirá el Evangelio, y otra cosa es ser acreditado por Dios. Yo puedo ser sacerdote y no necesariamente, escuche bien lo que voy a decir. Una cosa, yo puedo ser sacerdote y no ser acreditado por Dios. Porque ser sacerdote no es garantía de haber sido acreditado por Dios. Se puede llegar a ser sacerdote echando mentiras. Le decía a los muchachos en el seminario, cuando yo era rector, le digo, ¿qué se necesita para ser cura, sinceramente, si quieres pasar por el arco del triunfo y no hacer la voluntad de Dios? Es bien sencillo. 1, traducción aquí en Perú, 16 para arriba de calificación. Y 2, ser buen mentiroso. Buen mentiroso. Mentir. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes problemas? No. Y mentir. No todo, entendámoslo, no todo sacerdote ni todo obispo necesariamente es acreditado por Dios. Eran elegidos, pero cuando uno no hace el esfuerzo, Dios te retira. ¿Qué pasó con Judas? En los Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, seguidores del Señor. Entonces, no todo, no por ser padrecito significa que eres acreditado por Dios. Porque a veces, ¿qué buscamos? Como diría el Evangelio, buscamos el crédito ¿de quién? ¿Del mundo? Dice la palabra que Pablo
quisieron ir a dos lugares, Asia y Bitinia. Y dice la palabra que el Espíritu no. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, el apóstol debe ir donde lo envíen y no siempre donde tú quieres ir es donde Dios quiere que vayas. No sé si me doy a entender. Eso no quiere, yo quiero ir a tal lugar. Y Dios dice, no, pero yo quiero. No. Bueno, ahorita me viene a la mente, no sé. Estoy viendo aquí a un despistado. No sé, a José Luis. Un ejemplo. Fue religioso. Pero Dios dijo, Dios nos libre de tenerte como religioso dominico. Tú tienes que ser santo. ¿En dónde? ¿En dónde, José Luis? En el matrimonio. No pasa nada. Hay gente despistada que dice, se salió del seminario, fracasó. Excuse me. ¿Qué burrada estás diciendo? Como si casarse fuera la peor desgracia. No. Si Dios no te quiere pa' cura, te va a sacar. Sencillo. Porque lo importante no es ser sacerdote, es ser santo. Eso es lo importante en la vida. Ser feliz. ¿De qué te sirve ser cura y un amargado? Te amargas y peor al otro. Dios santo. Santo, qué feo es amargarle la vida al otro. ¿No eres feliz? Y peor, no hacemos feliz al otro. Y dice la palabra, Pablo quería ir a Asia. Y dijo, y la palabra que dice, el Espíritu Santo le dijo, niguas. A veces la gente nos pregunta, ¿no? Padre, es una pregunta un poquito peligrosa que no me atrevo a responderlo porque no es tan fácil. Padre, ¿qué lugar le ha gustado más de los lugares donde he ido a misión, no? ¿Qué país le ha gustado más? Es una pregunta que me pone la soga al cuello. Si yo digo, me gustó más Guatemala y estoy en Perú, saquen al padre de aquí. Estoy en Guatemala, no, me gustó Perú, quémenlo. Estoy en El Salvador, no, me gustó más México. La respuesta más fácil es, todo lugar tiene su lugar bonito, punto. Cuando me preguntan, padre, ¿y usted dónde le gustaría ir de misión? ¿Dónde le gustaría? ¿Cuál es su sueño? Ay, sí. Yo tengo un sueño, pero es guajiro, que yo sé que ni lo voy a cumplir, pero es un sueño bonito. ¿Dónde me gustaría realizar misión? Respuesta. Me gustaría realizar misión en un lugar bien tremendo que se llama Alemania. Puro protestante. Ahí yo quisiera entrarle machín. No sé, mi Alemania es Perú, aquí. Padre Matuli, su sueño era África. Porque ahí fue donde predicó San Daniel Comboni. ¿Y qué decía San Daniel Comboni? Salvemos a África con los africanos. Todo misionero comboniano, su deseo, ¿cuál es? África. Y el padre Matuli, él cuenta que cuando él quería ser sacerdote, iba a ser ordenado sacerdote, pensaba, hizo solicitud para ser enviado a África. Y cuando le llega la carta, dicen, sí, te vas a México. Su África fue México. Perdón, uno no se tiene que ver por qué me mandan allá. Ay, el apóstol debe ir donde tiene que ir. Te mandan allá, sé feliz allá, punto. A veces, repito, mis planes rara vez, mis planes, ¿cómo se dice la palabra aquí? Encajan, ¿no? Encajan con los de Dios. A veces. El Salmo del día de hoy dice, Señor es Dios, alabemos a Dios todos los hombres y sirvámoslo. Ahí va, y eso es importante. Sirvamos al Señor con alegría. Es un criterio importante. ¿Cómo lo servimos? A la fuerza. Soy catequista, a la fuerza. Soy sacerdote, a la fuerza. Ay, Dios santo, cuántas monjas, que Dios nos libre. No sabe si son tronchatoro o qué cosas son las monjas, ¿no? Y ya uno dice, Señor, ya llévatelas pronto, ¿no? Otro monasterio, ya, que recen. Santo Dios. Sirvamos, eso nos tiene que quedar como frase el día de hoy. Sirvamos al Señor con
alegría. Pregúntate, yo, lo que hago para mi Dios, ¿me causa alegría? Es un buen criterio. Y por último, el Evangelio, hermanos, somos como un tornillo. ¿Entiendas eso? Los cristianos tenemos que ser como un bendito tornillo que no encaja en una tuerca. ¿Por qué? Cuando un tornillo encaja perfectamente en una tuerca, no hay problema. Pero ¿qué dice el Evangelio del día de hoy? Dice el Señor, a ustedes, si el mundo los odia, sepan que me han odiado primero a mí. O sea, no queramos decir, ay Señor, me odian a mí más que a ti. No, bájate de tu pedestal, papacito. Antes que te odiaran a ti, me odiaron a mí, dice Jesús. No te me emociones. ¿Qué significa? Que el cristiano es como un tornillo que no entra en la medida, y así tiene que ser. El cristiano no puede adaptarse, dice el Evangelio. No puede. Somos de medidas diferentes, porque nacimos no para el mundo, nacimos para vivir en la eternidad. Por eso no encajamos aquí. ¿Cómo? Vean ustedes la vida de los santos, seamos sinceros. Si han leído alguna vez la vida de un santo, díganme, qué santo se sintió cómodo en este mundo? Dígame uno solo, que se sintió cómodo en este mundo. Ni uno solo. Había quien anhelaba morir. Y no porque tuviera deseos de suicidio, no. Porque anhelaba, sabía que no era aquí el lugar para siempre. Y la segunda idea, dice Jesús, nos cuestiona. ¿Qué te promete? ¿Qué nos promete? Dice Jesús, si fueran de este mundo, el mundo los amaría. Les dije, el siervo no es más que su Señor. La pregunta es, ¿qué nos promete Jesús? Porque la mayoría pensamos como que las cosas de Dios como que siempre van a ser así como algo muy bonito. Y hay veces, ¿no? Hay experiencias hermosas que vivimos, un retiro espiritual, una Pascua, una misa. Y es bonito, no digo que sea malo. Ay, padre, estuve en una misa y ay, padre, la gente que dice, estuve en la misa y sentí como que me elevaba, padre, un éxtasis. San Pío de Pietrelcina se quedaba tonto a mi lado, padre. Sí, pues ven el momento, pero la cosa es allá afuera, ¿me entienden? Y ese es el problema. Que ¿quién fue el que le mintió a usted? ¿Quién fue el mentiroso que le dijo que esto iba a ser fácil? Sabemos a lo que le entramos. Sabemos, tenemos que estar conscientes a qué nos estamos ateniendo. Y por eso Jesús dice claramente, dice, a ustedes, dice, si a mí me han perseguido, ¿también qué? A ustedes, qué bonito, ¿verdad? Al maestro lo persiguen y al alumno, no, yo no quiero, no, papacito. Como dice el dicho de las abuelitas, el que se mete de redentor, termina crucificado. El que se mete de redentor, termina crucificado. ¿Qué significa? El que se mete para ser cristiano, que aguante vara, no te dé chillón. Porque a mi padre, y a mí me pasa... para eso me querías. Muchos tienen miedo. Consuelo dice, si a mí, que soy tu maestro, me persiguieron, ¿y acaso no pasó así con los apóstoles? ¿Cómo murió San Pedro? Crucificado de cabeza. ¿Cómo murió San Andrés, apóstol? Crucificado en X. San Pablo. La mayoría de los apóstoles murieron mártires. El que le fue más o menos digo, suave, fue a Juan, que murió por anciano y sufriendo el martirio. Fue un confesor. De ahí a todos les fue como en feria. ¿Qué esperamos nosotros? Que nos vaya bien. O sea, la gente cuando dice, padre, ¿por qué usted le está pasando esta enfermedad? Ay, chillón, desde primera que ya vas a empezar con tu drama. ¿Qué esperabas? ¿Que el padrecito no es inmortal o que no le va a pasar nada? Normal, dijeron aquí en Perú, normal. Te va a pasar. ¿Qué esperabas? Imagínate, qué feo
vivir 50 años de sacerdocio. Mejor, miren, cortito, 20, 15, cortito, cortito. Bien vividos. No estoy diciendo que me voy a morir. Pienso vivir 200 años más, primero Dios. Pero hay gente que, ¿me entienden? Inmadurez espiritual, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos, no lo que quiere Dios. Tengo que pedir mucho a Dios en esta misa que nos conceda a ustedes y a mí la gracia de poder reflexionar esto. Voy a sufrir, tengo que ser perseguido, tengo que pasar. Es lo más natural. Si hay algo que viene en el paquete, por decirlo así, de ser cristiano, si hay algo que viene en el paquete de ser bautizado, es persecución. Que se entienda bien. Persecución. Que el Señor nos ayude pues en esta misa. Pide la gracia de valorar el bautismo que hemos recibido. Que así sea.